Buenas tardes a todos. Nosotros somos Sebastián Escobedo, Nicolás Lozano y Gonzalo Raigada. A continuación presentaremos nuestro proyecto de investigación titulado Mobiliario multifuncional adaptable como herramienta de configuración espacial para viviendas temporales de emergencia costera. Para la presente investigación, principalmente nos enfocamos en la ciudad capital del Perú, Lima. Esto se debe a que el proceso de implementación de una vivienda temporal de emergencia, si bien difiere de los demás departamentos costeros debido a la diversidad climática a lo largo de su litoral, desde Piura hasta Tacna, las condiciones interiores de los módulos en cada región vienen siendo las mismas. La situación de emergencia ha sido una constante en la región costera del Perú. Según INDECI, entre el 2003 y el 2019 han ocurrido 20.248 emergencias en la costa, dejando como resultado a 957.592 viviendas afectadas durante el mismo periodo. De estas emergencias, solo en el 2019 hubo 1.529 emergencias ocurridas por huaicos, 21.430 por incendios industriales y 793 por inundaciones. Finalmente, durante el periodo del 2013 y 2019, se destruyeron 158.481 viviendas costeras a causa de estos desastres. El problema general identificado es que actualmente el modelo de vivienda temporal de emergencia costera, o BTE, que si bien responden a las características climatológicas en cuanto a materialidad para los distintos departamentos de la costa, no cuentan con las características específicas en su diseño interior para los múltiples usos que deben adaptarse a las necesidades de las familias damnificadas. A continuación, identificamos los problemas específicos. Como primer inconveniente, nos hicimos la pregunta: ¿el modo de habitar actual de las BTE costeras permiten responder a las necesidades de adaptabilidad de sus habitantes? Como siguiente punto, la privacidad no es un factor considerado o primordial en el diseño actual del modelo de BTE costera. ¿Y qué tan importante es la privacidad en el modo de habitar del actual modelo de vivienda temporal de emergencia costera? Además, no existe un elemento de configuración espacial eficiente en el actual modelo temporal de vivienda que logre adaptarse y satisfacer las necesidades de los usuarios. Finalmente, nos preguntamos: ¿existe dentro del actual modelo de vivienda temporal de emergencia costero un mobiliario adecuado para responder a las necesidades variables de todos los usuarios? Algunos antecedentes de las VTE como respuesta inmediata frente a una situación de emergencia son: en el 2017, luego de los acontecimientos generados por el fenómeno del Niño costero, se atendieron 3.531 familias con módulos temporales de vivienda. Fueron 2.438 MTVs entregados en la costa, de los cuales 200 fueron en Lima, y estos tuvieron un valor aproximado de 18.000 soles por módulo. Según el MVCS, se encuentran 3 módulos más representativos de la costa proporcionados por el Estado y elaborados por empresas privadas, dentro de los cuales se encuentra la empresa Enfabricaren, presentando 3 ambientes interiores mediante un sistema constructivo de madera, contando con un área de 18 metros cuadrados. En segundo lugar, se encuentra el módulo Eternit, el cual presenta un área de 18.5 metros cuadrados, un peso de 100 kilogramos y hasta 4 puertas de ingreso. Su sistema constructivo está basado en paneles de Mobuplac. Finalmente, el módulo de Calaminón está hecho a base de alucín con poliestireno, siendo este actualmente el más utilizado y con mayores resultados obtenidos según el Ministerio. A continuación, fue determinante establecer un objetivo general para la investigación, de donde se desglosan 3 objetivos específicos. Principalmente, dicha investigación tiene como finalidad indagar acerca de la vivienda temporal de emergencia para la costa, realizar un diagnóstico de las condiciones de las VTE actuales y diseñar un dispositivo de configuración espacial adaptable al modelo prefabricado existente que satisfaga las necesidades de habitabilidad como la privacidad, almacenamiento y flexibilidad. Adicionalmente, como primer objetivo específico, tenemos el analizar el modo de habitar actual en las VTE desde la óptica del uso del espacio, la antropometría y la ergonometría. En segundo lugar, tenemos el realizar un diagnóstico de las condiciones de privacidad en el modo de habitar actual de la VTE costera. En tercer punto, tenemos el diseñar un dispositivo de configuración espacial adaptable para integrarlo al actual módulo temporal de vivienda. Como cuarto y último punto, tenemos el investigar sobre mobiliario con características polivalentes que cumplan con una función simultánea para diversos espacios y usos, y estos puedan contribuir a la habitabilidad de las VTE de manera positiva.
En esta etapa nos enfocamos en el carácter contextual y referencial de la investigación. En el distrito limeño de Villa María del Triunfo, el 20 de noviembre del año pasado, aproximadamente alrededor de las 5:45 p.m., se destruyeron 30 viviendas en un incendio reportado. Específicamente, el fuego se desató en una ladera próxima a una losa deportiva. En la fase post-desastre se establece la situación de emergencia. Como respuesta se instalaron 10 módulos de BTE con 2 dormitorios cada uno y un espacio central multiusos complementario, conformando así los 18 metros cuadrados de esta tipología. El proceso de instalación estuvo a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos de Vivienda y Urbanismo. La variable principal que nació a partir de la investigación fue la habitabilidad, de donde derivan otras 3 previamente mencionadas: la privacidad, el almacenamiento y la flexibilidad. En cuanto a los referentes relevantes, el Steelcase Flex Active Frames es un diseño de mueble flexible. A pesar de que su uso está orientado para un espacio de oficina, este maneja variables relevantes para el motivo de investigación como la privacidad, el almacenamiento de diversos elementos y el valor de flexibilidad, que es fundamental para un espacio adaptable según necesidades efímeras y esporádicas. En el caso de la cápsula habitable, fue importante analizar este modelo de vivienda móvil porque su mecanismo interior facilita el movimiento de los muros flexibles que logran reconfigurar el espacio según el uso y momento del día, como por ejemplo un espacio de aseo, un espacio de descanso, un espacio de compartir los alimentos y demás. Como caso análogo está el Barcode Room. Este proyecto en esencia cuenta con un mecanismo de funcionamiento similar al de la cápsula habitable, en donde los muros habitables se establecen en sentido longitudinal en su interior para aprovechar el largo del dormitorio flexible. Además, cabe resaltar que existe un espacio fijo de aseo con las instalaciones sanitarias respectivas para su funcionamiento. Adicionalmente, los muros habitables cuentan con un sistema de pliegues y despliegues que contribuyen a que estos reemplacen el mobiliario necesario para el hábitat del ser humano dentro de una vivienda para el uso cotidiano. Asimismo, la normativa fue esencial para el desarrollo futuro de la propuesta. La norma impuesta por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento contempla lo siguiente: las dimensiones interiores, el peso mínimo, una distancia entre módulos de 3 metros y una cantidad de ambientes máximos de 3 espacios. La norma dictada por los manuales Sphere, Cruz Roja, Nexcom y Eternit contempla lo siguiente: las dimensiones interiores y unos requisitos de diseño que resaltan las especificidades. Más aún, fue determinante profundizar en los utensilios necesarios para el uso de la vivienda temporal de emergencia, en cuanto al aseo, los alimentos y también para el espacio de descanso. Finalmente, ahondamos en el manual de la Cruz Roja, ya que es una de las principales ONGs a nivel internacional. También para artículos de aseo, de alimentos y los artículos de descanso por persona. Desde un inicio fue importante identificar las condiciones y variables trascendentes para la presente investigación y ordenarlas en base a los objetivos planteados desde el punto de vista de los desastres, la emergencia, viviendas temporales y el mobiliario. Empezando por el desastre, que según the Emergency Events Database se define como una situación o evento que sobrepasa la capacidad local, y aunque generalmente son causados por la naturaleza, este también puede tener un origen humano. Como por ejemplo, en el caso del Perú, el fenómeno del Niño Costero, que a través de sus cambios climáticos radicales propician desastres naturales que perjudican al país y a su población, según el INMEI. La emergencia es el contexto en donde se establece el uso de la vivienda temporal de emergencia y esta cuenta con algunas características necesarias para el estudio que estamos llevando a cabo. Con respecto a su carácter temporal, se presenta como el lapso durante y después de un desastre en el que la vivienda se daña y o destruye y por tanto las personas deben buscar una vivienda alternativa hasta que se pueda encontrar una solución permanente. Según nos dice Quarantelli,
el refugio se denota como la actividad de permanecer en el lugar durante el apogeo e inmediatamente luego de un desastre, donde la rutina diaria está suspendida hasta que pueda ser retomada como vivienda. El involucramiento de la comunidad es crucial para la satisfacción de los usuarios, que está estrechamente relacionada con su participación en la valoración de sus propias necesidades. Como evidenció Brice Bendito y Saint-Exupéry, en España, hubo un caso en donde las viviendas fueron rechazadas por los beneficiarios y hubo que modificarlas, siendo los usuarios parte fundamental para el funcionamiento y la aceptación de los modelos de vivienda temporal de emergencia. Estas viviendas temporales de emergencia presentan como características importantes la temporalidad, que resulta ambigua en condiciones urbanas, donde las autoridades no reconocen a esta tipología en territorios como asentamientos urbanos, donde hay poca inversión para brindar refugios temporales y resultan obstáculos para la provisión de vivienda permanente. Según Gordillo, la transitoriedad de la vivienda temporal de emergencia se presenta como algo efímero y fugaz, destinado a no prorrogarse, manteniendo una relación directa entre la transitoriedad, en donde incluye la temporalidad, desarrollándose como contexto global. En cuanto a habitabilidad, según Espinosa y Gómez, se define como algo que amalgama lo físico, psicológico y social, que no pierde su interacción con los procesos medioambientales de confort interno, y estas son sustentadas a partir de teorías e interpretaciones con la arquitectura, el construir y el habitar. Finalmente se presenta el mobiliario, siendo este el déficit principal del modelo actual de la vivienda temporal de emergencia, que podrá trascender en múltiples matices que definen su situación actual. La teoría de Houbraken busca categorizar la arquitectura dentro de la vivienda como tal, en donde define que el soporte es lo estático, la estructura, las instalaciones, básicamente lo que no puede ser variable. Por otro lado, el relleno es variable, flexible, transformable y que puede depender del mobiliario, tabiques y comienzos. Según Layton, este mantiene una relación directa con el habitante y los demás objetos cotidianos domésticos desde las prácticas desarrolladas al interior de la vivienda. Además, Ulrich y Eppinger nos mencionan la existencia de dos tipos de mobiliario, unos modernos y únicos, basados en el usuario objetivo, y otros masivos y estandarizados para una producción en serie. Sus funciones deben tener en cuenta los espacios reducidos de las viviendas temporales de emergencia, como, en primer lugar, la multifuncionalidad, que es definida por Saez desde el punto de vista en donde serán usados los espacios, siendo esta condicionada por el diseño previo bien planteado, pero con un mínimo margen de modificación del usuario. Por otro lado, por Rachenkov, que en algunos caracteres de los muebles, en cuanto a su transformabilidad, deben ser tomados en cuenta, funcionar como barreras entre zonas, utilizar el objeto de diversas formas como plegado y desmontado. En cuanto a flexibilidad, este resulta desde el punto de vista de la incorporación de nuevos materiales que modifiquen las formas antiguas de estos, dotándolos de nuevas tecnologías capaces de cambiar su composición. Finalmente, la adaptabilidad es otra de las variables de la cual, según Franco, Becerra y Porras, es una transformación física para el uso de distintas funciones, creando espacios distintos que se transforman físicamente para adaptarse a nuevos usos. Se suelen usar divisiones interiores, móviles o de fácil reubicación, muebles móviles multifuncionales o transformables para lograr distintas configuraciones de distribución interior. Se buscó relacionar los objetivos específicos establecidos en un principio con las bases teóricas investigadas para poder llegar a una serie de conclusiones. En primer lugar, desde el punto de vista del espacio y antropometría en el habitar de la vivienda temporal, es necesario que ésta sea considerada no solo como un lugar temporal, sino como uno permanente, en donde los elementos interiores puedan ser modificados, convirtiéndose en parte fundamental para el habitar del usuario. Asimismo, para poder lograr unas condiciones óptimas de privacidad en los MTV, es necesario complementarlo mediante el mobiliario móvil multifuncional que se adapte a estas viviendas, logrando abarcar de igual manera las distintas configuraciones espaciales necesarias y mínimas. Por otro lado, la propuesta inmobiliario integra las necesidades básicas del habitar, utilizando modificaciones que generen instancias o momentos en donde se permita la satisfacción de los usuarios con la puesta en valor de sus propias necesidades. Finalmente, es importante que este elemento mantenga las características funcionales mencionadas anteriormente como la flexibilidad, transformabilidad, adaptabilidad y multifuncionalidad, y que todas estas mantengan una relación directa con el usuario y con las prácticas o costumbres de la vivienda. A continuación profundizaremos las variables condicionantes y determinantes prominentes para el tema de investigación. Para variables condicionantes, empezando por el usuario, este tiene como subvariables las representaciones sociales y aspectos socioculturales, la composición familiar y el hacinamiento, teniendo como indicadores las actividades durante el día, sus necesidades sociales, las influencias, costumbres y adaptación, sus integrantes y los metros cuadrados mínimos por persona respectivamente.
Como segunda variable se tienen los ambientes interiores, el cual posee una subvariable de espacios reducidos con indicadores de condición de mobiliario e invasión de la privacidad. En relación a las variables determinantes, se tienen como primera la materialidad. Esta presenta la variable de calidad, manejabilidad, precio, con indicador de material adecuado a las condiciones. Como segunda variable se encuentran los sistemas, con sus variables de aspectos tecnológicos y normativa, indicadores de eficiencia de sistemas y características mínimas. Como tercera variable se tiene la modularidad, que presenta una subvariable de optimización de recursos e indicador de adaptabilidad de mobiliario. Como última variable está la habitabilidad, presentando subvariables de lógicas de habitar y artículos domésticos, e indicadores de ambientes interiores y pertenencias mínimas respectivamente. En conclusión, se interrelacionaron las variables determinantes y condicionantes para poder llegar a una propuesta clara que responda a las necesidades vistas en cada una de las variables anteriormente estudiadas y en los efectos obtenidos. Se interrelacionó la variable condicionante del usuario con la variable determinante de modularidad y habitabilidad, debido a que el usuario presenta aspectos socioculturales que determinan la manera propia de habitabilidad dentro de la vivienda, mediante las costumbres y pertenencias del usuario, siendo la modularidad el aspecto que optimiza estos recursos, mediante la adaptabilidad de mobiliario. Dichas variables interrelacionadas fueron abordadas desde indicadores obtenidos tanto de estudio de campo como de fuentes bibliográficas confiables de uno o más autores. Por otro lado, la variable condicionante de ambientes interiores, en donde se presentan espacios reducidos que predisponen la condición de mobiliario, pueden ser abarcados desde la implementación de nuevos sistemas y aspectos tecnológicos, que logren en conjunto con la normativa brindada por el Estado, contemplando la calidad, manejabilidad y precio asequible del material adecuado para la implementación de este mobiliario que aporte a la habitabilidad. Para el diseño del prototipo, en primer lugar se tomaron en cuenta los lineamientos proporcionados por el MVCS y el módulo de la empresa Calaminón, que actualmente está siendo utilizado debido a su eficacia, además de los ratios obtenidos en base a las variables determinantes y condicionantes y las condiciones de la encuesta a realizar en nuestro caso de estudio en Villa María del Triunfo. Como primera aproximación, se diseñaron dos mobiliarios móviles multifuncionales que reemplazarían los dos tabiques existentes dentro de la vivienda. Cada módulo fue diseñado para cumplir ciertas funciones espaciales de la vivienda, tal que funcionen como un módulo dedicado al almacenamiento y estudio y otro al social y descanso. Tomando en cuenta es que estas viviendas no cuentan con una cocina propia en su interior, que sin embargo puede incluirse en las modificaciones posteriores. Estos dos mobiliarios flexibles son capaces de adaptarse a la necesidad espacial a gusto del usuario, logrando convertirse como por ejemplo en una cama para el espacio de descanso durante la noche o como un sofá para el área social durante el día. Cabe resaltar que se dejó una de las camas existentes y la otra se consideró como elemento dentro del mobiliario. Estos pueden desplazarse transversalmente a través de un sistema móvil por ruedas y rieles para la ampliación de un espacio o generador de privacidad. Además, se tomaron en cuenta dos configuraciones basadas en las lógicas de habitar diurnas y nocturnas. En estos cortes se pueden apreciar la distribución espacial generada por los dos mobiliarios móviles multifuncionales. En este caso, durante el día, se puede observar cómo el módulo de almacenamiento estudio se fracciona para generar un espacio dedicado al estudio y que este mismo funcione como transición hacia el dormitorio fijo. Mientras que en la noche se desplaza el módulo de descanso para generar una cama soportado por los mismos elementos extraídos del módulo. Finalmente, en esta isometría se ve cómo es el cambio de la distribución espacial lograda gracias a estos módulos, propiciando una mejoría en la calidad de vida de los usuarios en cuanto a vitalidad y a las variables que se han desarrollado desde un principio: privacidad, almacenamiento, flexibilidad y mobiliario.